Bueno, yo creo que los que me siguen hace tiempo saben que yo he sido muy crítico con Carlo Ancelotti por muchas cosas durante muchísimo tiempo. Creo que ustedes los conocen de sobra, sobre todo las personas más viejas que me han estado acompañando durante este año y medio tal vez que tengo con el canal. Ustedes ya saben a lo que me refiero, pero creo que una de las cosas que no podemos criticarle a Ancelotti es ese manejo de la sala de prensa. Creo que se mueve en esa posición como pez en el agua. Creo que se mueve como ningún otro entrenador. Tal vez Mourinho ahí le hace frente. El caso de Zidane, que es uno de mis entrenadores favoritos, no lo manejaba tan bien. Pero lo de Ancelotti creo que siempre ha sido brillante. Así que esa es una de las cosas que yo siempre le voy a sostener. También el buen manejo del vestuario. Vamos con la previa de ese partido que tenemos mañana. Por fin regresa el fútbol, por fin regresa el Real Madrid. Mañana contra la Real Sociedad en el Bernabéu. Viene la Champions, vienen partidos importantes. Y pues vamos a escuchar qué ha dicho Ancelotti sobre Vinicius, recuperación, sobre la no nominación a los premios de Best y un montón de cosas que ha dicho Carleto que me han parecido llamativas. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar lo que ha sido esa previa con Carlo Ancelotti en rueda de prensa. También es cierto que estuve revisando ahorita, justo en el momento que estoy grabando este video, no ha salido la convocatoria. Si en el proceso de que estoy editando y subiendo aparece, de pronto se las coloco, si no se las colocaré en la lista de comunidad para que puedan visualizarla. Pero realmente es muy llamativo porque Ancelotti ha estado bastante brillante el día de hoy en muchos aspectos. Ha hablado de Jude Bellingham, de Vinicius y su proceso de recuperación, de los premios estos en el que sacaron o excluyeron a Vinicius, realmente absurdo, pero bueno, así creo que deberíamos estar acostumbrados ya. Y bueno, un montón de cositas interesantes. Lo primero que me gustaría hacer es escuchar a Carlo Ancelotti hablando de los internacionales. Ha tirado también un chistecito ahí más o menos y le han preguntado sobre qué va a hacer mañana con este tema de los futbolistas internacionales, Fede Valverde, Álava, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar al mister por primera vez en este video. Otra vez del parón visita a Napoli. Quería saber mañana qué va a hacer o qué idea tiene con internacionales como Carvajal, Rüdiger, Alaba y Valverde, si nos puede dar algún tipo de pista. ¿Y qué pista? Si van a jugar, ¿qué tiene pensado? Carvajal, Rüdiger, Alaba, Valverde. tengo que darte la alineación por esto. Están listos para jugar, obviamente, sí. Creo que, como he dicho, han vuelto muy bien, están, yo creo, en una condición optimal para jugar, todos los que han estado con el equipo nacional. Mañana voy a meter el mejor equipo, porque es un partido, creo que va a ser un partido importante contra un rival importante, pero el hecho que tenemos muchos partidos, creo que voy a rotar un poco más comparándolo con los primeros partidos, que cuando teníamos un partido a la semana era más complicado rotar. Creo que mucho más jugadores del principio van a ser disponibles, utilizados y van a aportar, por cierto. Bueno, muy bien por Carlo Ancelotti, ahí lo escuchamos claramente decir que ellos están bien, que han venido bastante bien. También se reserva su derecho a no revelar el plan que tiene para un partido importante. Recordemos que la Real Sociedad es uno de esos rivales fuertes y que suelen complicarle las cosas al Real Madrid. O sea, varias cosas ahí puntuales que se pueden estar hablando perfectamente. Entonces, me parece muy bien y que los internacionales hayan llegado bien. Aunque yo creo, por cierto, hoy hemos contado con la presencia de Raúl González por allí acompañando al Mister y mucha gente se ha preguntado de a qué se debía. Él ha dicho que era normal que el entrenador del Castilla estuviese por ahí. Y realmente yo creo que vamos a contar con presencia de algunos futbolistas canteranos para estos partidos, porque realmente es que la lista es bastante corta. Hay bastantes jugadores lesionados, hay unos que vienen con sobrecarga, hay que cuidarlos. Creo que Rodrigo disputó los dos partidos con la selección, además a tope, porque yo vi los dos. En uno marcó dos golazos, o sea, estuvo ahí con bastante desgaste el hecho de Rodrigo, pero es que no hay más a quien colocar, que ese es el principal problema que tiene el Real Madrid en este instante. Otra cosa que quiero escuchar
En este caso de Carlo Ancelotti le han preguntado por Jude Bellingham, que es un futbolista que ha tenido un rendimiento absolutamente espectacular. Quiero que escuchemos a Carlo sobre ese tema que me ha llamado mucho la atención y por supuesto saber sus opiniones en los comentarios cuando finalice, pero vamos a escuchar lo que ha dicho de Jude Bellingham el Mr. Ancelotti. Porque Bellingham es evaluado en este momento por lo que hace en el campo y la verdad es que lo está haciendo bien. Puede ser que era un jugador que no era muy conocido porque jugaba en la liga alemana, no tenía el papel que tiene ahora. Ahora juega en una liga importante, en un club importante, y lo está haciendo muy bien. No me sorprende esto, tampoco. Él es un jugador que está muy focalizado, muy serio, muy profesional. No es uno que puede perder la cabeza si alguien habla bien de. Bueno, tal vez alguien puede pensar que es un poco irrespetuoso lo que comenta sobre Bellingham, del tema de que el Madrid es un equipo grande, que tal vez la Liga, la Bundesliga no tiene tanta repercusión, aunque estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, es llamativo porque sí, tiene toda la razón, pero lo de que Bellingham no lo conocía mucha gente es que estamos hablando de que es un futbolista que se lo estaba peleando muchísimas personas, pero me parece también muy bien que Ancelotti siempre trate de cuidar ese proceso mental que tiene que tener este futbolista para adaptarse de la mejor manera, para que no tenga ningún resbalón, para que nunca esté muy arriba, al menos que ya sepamos o ya se tenga esa garantía de que no se vaya a caer. Entonces es una manera de protegerlo y de tratar de llevar las cosas con calma. Es cierto que ha tenido un impacto espectacular y que bueno, tiene la pinta de que va a ser un jugador de época, pero es bueno que Ancelotti tenga este tipo de declaraciones, tratando de poner los pies sobre la tierra en absolutamente todos los aspectos. Así que de mi parte creo que voy a estar muy de acuerdo siempre con este tipo de cosas que comenta Ancelotti sobre Jude. Quiero que escuchemos dos cositas, en este caso de Vinicius, obviamente sobre cómo va su proceso de recuperación. Y en segunda instancia les voy a colocar el chascarrillo que se ha lanzado nuestro amigo Ancelotti después de que le preguntaran por el premio este de Best y la exclusión de Vinicius después de una temporada más que interesante, mientras que hay otros futbolistas ahí que realmente no sé si merecen estar en esa posición por encima del brasileño al menos. Entonces, escuchamos, lo comentamos y con eso cerramos el video. ¿Previsión tenéis para él de cara al... Bueno, tenéis 7 partidos hasta el próximo parón. ¿Cuándo piensas que podría volver Vini? Bueno, ahí el día preciso no sé. La realidad es que está recuperando muy bien. No tenemos forzar su recuperación, como he dicho, pero la cicatriz es casi completamente está bien, entonces está aumentando la carga de trabajo. Creo que la próxima semana empezará a hacer una parte de trabajo con el equipo y así a ver, yo creo que va a recuperar antes de las 6 semanas que han dicho. Entre ellos. Me imagino que sigues sin entender cómo pasó con la UEFA, pero no sé si usted ha podido hablar con él sobre eso y se cree que la credibilidad de los premios individuales sin un jugador como Vinicius en las últimas listas. Sí, le he visto el otro día, estaba llorando en el vestuario, le he dicho, ¿qué te ha pasado? No me pusieron en esta lista, le he dicho, lo entiendo perfectamente, estaba muy triste. Ha llorado 3-4 horas, no sé. No hemos sido capaces de parar. Bueno, lo que siempre les comentó Ancelotti, un absoluto genio en sala de prensa. Lo primero, lo de la lesión, que es importante que él resalta que es muy probable que sea antes de las 6 semanas que los médicos habrían dicho. No me parece tan buena noticia, tal vez. Y bueno, única y exclusivamente me tuve que levantar a cerrar la ventana porque me tiene loco este hombre con la música. Lo que les estaba comentando. No creo que sea tan buena noticia porque espero que no se estén tomando los plazos de una manera apresurada.
que se esté guardando el mayor respeto por la recuperación de Vinicius. A ver, estas semanas van a ser importantes antes del parón, pero creo que van a ser clave porque van a ser unas semanas importantes en las que Vinicius no va a disputar ni un minuto, aparentemente, espero que no realmente. Y después viene el parón, que también es conveniente que se lo pierda otra vez, que venga totalmente recuperado para ya a finales de octubre, que vuelve el equipo, todas esas cosas, creo que va a ser importante. Entonces, ojalá que se estén tomando las cosas con calma, aunque me imagino que el Real Madrid no va a tomar ningún tipo de irresponsabilidad en ese aspecto porque no creo que tenga mucho sentido, la verdad. Y lo que comentaba sobre el premio de Best, ¿qué quieren que les diga del de Best? Y del Balón de Oro y del otro y de los premios estos que realmente creo que han perdido la credibilidad de una manera increíble. Creo que los he dicho en reiteradas oportunidades, sobre todo cuando se trata de Messi. Hemos visto que es muy sencillo llamarse Leo Messi y estar nominado ahí porque sí. En 30 años va a decir que bueno, Messi es nominado al de Best porque le cambió el pañal a su nieto, el hijo de Thiago Messi o de Mateo Messi, no sé ni cómo, no me acuerdo cómo se llaman los hijos de Messi. Por eso les digo, muy bien Ancelotti, quitándole peso a esto, mandando un claro mensaje a la gente esta de la UEFA, a la gente de la FIFA, de toda esta gente, de que el Real Madrid y sus futbolistas no se van a morir por esto. Voy a cerrar este video con la frase famosa que dijo Florentino Pérez: igual hay que demostrarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Creo que ya no hay que preocuparse por este tipo de situaciones realmente absurdas, sino más bien preocuparse porque el equipo gane muchos títulos, que al final es lo más importante. Lo demás pues ya viene absolutamente solo, y como les digo, estos premios no tienen ningún tipo de credibilidad y me alegra muchísimo que Ancelotti le quite peso y los deje en ridículo como que no es relevante y realmente no lo es. Espero que hayan disfrutado de este video. Por supuesto, mañana venimos con más contenido, con el video del partido. Espero saber sus opiniones en los comentarios y por supuesto nos vamos a ver mañana a ver qué tal nos va contra la Real Sociedad. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.